Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su matinal diario del 4. Los muchachos, como ustedes saben, llegan en fila a India, pero hoy no va a estar con nosotros don Pedro Cava, porque tiene asuntos médicos pendientes, temprano, que hay que estar muy temprano delante del médico. Pero aquí estamos nosotros, agradecidos de Dios de darnos la oportunidad de estar con ustedes el jueves 27 de marzo. Va caminando rápido el año, va caminando rápido. Ya estamos en marzo. Así que ya estamos aquí para comentar con ustedes, proveerles de información, comentar las principales informaciones que contienen la agenda del día. Miren, señores, el tema que ayer caminó mucho, tuvo mucho espacio en los medios de comunicación, obviamente lo va a tener con nosotros, es el tema de la Cancillería Dominicana. Vamos a decir de la Cancillería, pero es el tema de la clase política dominicana. Y es la excesiva nómina de cónsules, de diplomáticos a nivel general, primeros secretarios, bueno, todo lo que significa el personal de una embajada o una legación consular o de una legación de algún organismo multilateral. La República Dominicana no puede ya darse el lujo de tener una nómina tan elevada, que estamos hablando de casi 24 millones de dólares, el costo global del ejercicio, del servicio diplomático y consular de la República Dominicana, el servicio exterior. No vamos a decir que es culpa del canciller ni de la Cancillería, porque son los políticos fundamentalmente los que designan el personal que va a servir en el servicio exterior dominicano. Estamos hablando de una cantidad impresionante. En términos relativos, la República Dominicana tiene un servicio exterior, en términos relativos, es decir, comparando el tamaño de su territorio y también su economía y su capacidad de influir en el mundo. Tenemos un servicio exterior, perdón, del tamaño de cualquiera de las grandes economías del mundo, incluyendo la de los Estados Unidos, Rusia, China. Bueno, con decirle que tenemos más de casi 40 representantes ante la Organización de las Naciones Unidas. Yo no sé cuáles son los temas y la agenda que tenemos en Naciones Unidas que obliguen a tener a 40 diplomáticos y técnicos, o como en el Consulado de los Estados Unidos, que tenemos más de 100 cónsules y empleados de una cantidad también impresionante. Si había alguna razón para tener eso, ya ha cesado. Ya definitivamente el gobierno del presidente Danilo Medina está compelido a reducir sustancialmente la nómina del servicio exterior dominicano. Pero no solamente eso, sino a cambiar también radicalmente su filosofía. Nosotros no podemos tener una historia del servicio exterior de nuestra diplomacia basada primero en el exilio forzoso o involuntario de personalidades de la vida dominicana, a la cual se le ofrecía un cargo en el exterior con fin de sacarlo de la palestra pública local. O ahora, como ocurrieron en los últimos años, por algún tipo de favor político. Eso no puede ser ya, porque la Cancillería nuestra, en términos estrictos, lo que se dice en términos estrictos, salvo algunos casos puntuales, como es ahora el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, carece de agenda que vinculen el servicio exterior con el desarrollo o con los intereses estratégicos de la sociedad y de la nación dominicana. Desde muchos años atrás se ha estado reclamando que la Cancillería Dominicana y su servicio exterior estén vinculados con la promoción de comercio y la promoción de inversión y la transferencia tecnológica. Alrededor de esos ejes fundamentales debe girar, a nuestro modo de ver, la política exterior de la República Dominicana. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Por ejemplo, la crisis de Crimea, Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, no vamos a intervenir, ni siquiera si fuéramos el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros sí podemos intervenir en tener mayor nivel de inversión para la República Dominicana a través de gestiones agresivas, de procurar identificar ventanillas de inversión, ventanillas de
de recursos que tienen organismos multilaterales dispuestos para naciones del nivel nuestro. Eso sí podemos hacer. Podemos también transferir tecnología para la agropecuaria, para la industria. Podemos transferir experiencia de otras naciones para, por ejemplo, las pymes, que se habla de que el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan en su segundo año. Pues para transferir tecnología, para transferir experiencia de cómo esas empresas han podido ser soporte de grandes economías en el mundo, como la de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro servicio exterior de gente preparada para eso, entrenada en la escuela de la diplomacia de la Cancillería y en el Centro de Promoción de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana fundamentalmente. Es decir, que los diplomáticos, como en otra parte del mundo también lo hacen, una parte de ellos, la mayoría, es esencialmente técnico, es decir, personal de carrera. Una parte se le proporciona al Estado para la maniobra de carácter político en la amplia esfera del mundo de hoy. Es decir, hay legaciones cuyo titular ya se sabe que es de carácter político, por ejemplo, los embajadores ante Estados Unidos, ante los principales países del mundo, en las principales capitales del mundo, ante los organismos multilaterales, pues combinan el jefe de la misión de carácter político y los jefes alternos de carácter técnico. La República Dominicana no puede darse el lujo de disponer de casi 1.000 millones de pesos en sufragar gasto de una hipertrofiada nómina del servicio exterior. Eso lo decimos a reserva de cualquier comentario que se pueda hacer alrededor de por qué eso ocurrió y qué tiene eso que ver con el fortalecimiento de la democracia dominicana. Cualquier cosa que podía sostener el criterio de que eso podía permanecer así, que es todavía una situación incómoda, ya ha pasado. Ya lo que corresponde es que el presidente de la República proceda a reducir sustancialmente esa nómina. Una noticia también del día de hoy que no sorprende, pero sí reencausa el debate alrededor de Loma Miranda y la posibilidad de que se explote el yacimiento de ferroníquel de ese promontorio. Y es el hecho de que la empresa, la multinacional Falcon Brick, ratifica una denuncia del Ministerio de Recursos Naturales, en el sentido de que no ha cumplido con la reparación de los daños ecológicos causados en la zona donde ha explotado y ha extraído ferroníquel y otros minerales, entre ellos Loma Peguera, ¿verdad? Loma Peguera. Sí, entonces, así no se puede hablar. Si no ha cumplido, es muy difícil uno pedirle a quienes se oponen a que se explote a la Loma Miranda por razones estrictamente ecológicas, decirle, no hay problemas, pero si en la que ya fueron explotadas las lomas, la zona de todo el Cibao Central, explotada con ferroníquel por esta multinacional durante muchos años, no ha sido reparada, falta todavía, dicen que solamente ha reparado un 53%, y el Ministerio de Recursos Naturales señala que no se ha cumplido con la promesa de reparar el pasivo ambiental en esa zona. Bueno, pues a uno prácticamente no le queda discurso para poder decir, vamos a continuar con Loma Miranda. Este programa, sus integrantes han pedido considerar la posibilidad de explotar a Loma Miranda por razones objetivas, esencialmente objetivas. La primera es que científicamente, técnicamente no se ha demostrado que el daño sea mayor, desastroso, catastrófico desde el punto de vista ecológico a una explotación racional de esa loma, de esa montaña. Lo segundo es que esa montaña no forma parte esencial de toda la cordillera central, como se quiere establecer, ni que su explotación conlleva daños irreversibles a toda la zona de la cordillera central, ni siquiera a las cuencas pluviales que nacen en su zona. La tercera es que es la única forma de mantener activa la economía en lo que le llaman el sur del Cibao,
en la zona de Monseñor Noel, la propia zona de La Vega y todos los municipios adyacentes. Esa es la razón, la única. Ahora, ¿cómo hablar de Loma Miranda si lo primero que le van a decir a ustedes y a nosotros es quienes quieren explotarla todavía no han resuelto el problema del pasivo laboral de las áreas donde ellos ya agotaron? Del pasivo ambiental. El pasivo ambiental. Bueno, entonces es muy difícil, Cuando eso se resuelva podemos hablar, que se sigan las indagaciones y las investigaciones alrededor de eso. De eso estamos hablando. El Pacto por la Educación se va a firmar el día 1 de marzo, quiere decir el martes. Es un paso trascendente, que como estamos involucrados todos en el debate alrededor de la afectación de la sentencia del Tribunal Constitucional, no hemos tenido tiempo para aquilatar la trascendencia de este pacto social, que es el primero que se firma, Mozart, de los 3 grandes pactos que es una sociedad que da la impresión de que es dialogante, pero la verdad es que los diálogos se quedan a mitad de camino, porque el gobierno del presidente Danilo Medina ganó las elecciones, llegó al Palacio Nacional y bajo la promoción de un ejercicio dialogante muy, muy fundamental, el pacto fiscal, el pacto por la educación y el pacto eléctrico. El pacto fiscal ha tenido que congelarse porque el sector productivo nacional, que está en los anaqueles más altos de la economía dominicana, quiere todo alarlo para su solo bando y ha quedado un tanto congelado. El pacto eléctrico, los intereses son bestiales y la expresión de bestial es usada de manera intencional y no ha podido, y no se le ve perspectiva en el camino porque el gobierno ha tenido que hacer sus propias iniciativas para intervenir en la crisis del subsector eléctrico. Entonces el pacto educativo, por suerte, ya ha sido consensuado y se firmará el martes. Yo llamaría la atención de la sociedad dominicana para que exprese regocijo por la firma de ese pacto, al tiempo que le otorgue los niveles de vigilancia y de credibilidad que debe tener para reencauzar la educación dominicana. Recuerden ustedes que la construcción de aulas diseñada para un nuevo tipo de abordaje de la enseñanza básica en la República Dominicana, que es la tanda extendida, es apenas un solo de los peldaños que debe tener toda la estructura educativa básica dominicana. Falta el currículum, falta el nivel de instrucción de los profesores, maestros, falta las labores administrativas, falta tantas cosas que están incluidas en ese pacto fiscal, faltan los currículos externos a la base, falta cómo vamos a consolidar las enseñanzas de las materias básicas para nuestros niños, jóvenes y adolescentes, que le provea las herramientas para relanzarse a un mundo muy complejo que se denomina aldea global y la aldea de la comunicación, que es el mundo de hoy de la tecnología. El martes será un día, con Dios delante, muy importante para la vida dominicana y para el diseño de su futuro, de esa estrategia nacional de desarrollo a 30 años, que sin la educación sería letra muerta. Todo esto yo lo dejo ahí porque hoy estoy a cargo de la coordinación de esto, que no significa más nada sino que venir más temprano y en privilegio de Mozart y de Héctor Tineo, que pueden venir un poquito más alto y que me han puesto a mí como su esclavo preferido. Señor Héctor. No, y tomando en cuenta que mañana tú vas a hacer un sacrificio y vas a estar aquí Sí, también. sí. Yo sé que tú sabes contar. Un viernes, don Pedro dice que el Guayacán, por asunto de clima, el Guayacán que cuando llegue el día que se dobla, como en esto de que hizo todo, pero que llegaba un día que lo tomaba el Guayacán. Sí. La Brown, que ponga el reloj en hora adecuada para tu compromiso mañana. Okay. Miren, se produjo en el Senado de la República, aprobó las modificaciones al Código Procesal Penal. Hay, entre las decisiones que adoptó el Senado, esta es la disposición que ha centrado la atención de la opinión pública, porque el Código Procesal Penal, desde
que fue promulgado al poco tiempo, cuando se comenzaron a dar situaciones que la gente entendía que en lugar de disuadir la delincuencia la estimulaban, se planteaban en la República Dominicana modificaciones. Claro, se ha establecido siempre que si la sociedad dominicana no cambia, le va a ser difícil poder superar problemas como el de la violencia y los actos delictivos que se producen con frecuencia. Sin embargo, cuando existe una normativa legal y esa normativa legal se aplica, llega a tener el efecto de un disuasivo. Nosotros siempre decimos que si una persona que corta una vida entendiera lo que es privarlo de libertad por un tiempo significativo, nuestro Código Penal establece una pena máxima de 30 años. Si en la República Dominicana hubiese tenido una tradición de aplicar la ley cuando se producen agresiones a la vida, probablemente nosotros no tuviéramos la gravedad del problema que por cualquier discusión o por un individuo que quiere despojar a otro de un bien, no apunta al bien, sino primero a la persona. Y todo esto ha planteado en la sociedad dominicana la necesidad de que haya un alto, que todo el mundo se ponga de pie y le preste atención al problema de cómo afrontar estas dificultades. Por esto decimos, sin pasar por alto, que la sociedad dominicana tiene que continuar produciendo transformaciones que permitan que la República Dominicana sea una sociedad menos desigual, que pueda ser una sociedad con más oportunidades. Por esto en esta mesa nosotros celebramos cada punto importante que vemos lo que está viviendo el país en este proceso de dos iniciativas gubernamentales que estimulan a la sociedad, como ese es el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, y ahora en su siguiente fase, que no se quede nadie, como las escuelas con las condiciones de la tanda extendida. Esos son aportes que van a contribuir a una sociedad más segura, menos violenta y sobre todo a una sociedad menos desigual. Una madre que tenía que dejar su niño, su niña desprotegida y que ellas no puede prescindir del empleo que tiene, ciertamente que a futuro se ve su cuadro incierto, pero cuando hablamos de que se están preparando las condiciones para que las madres que tienen que salir a trabajar cuenten en un espacio, y qué mejor espacio que la escuela de su zona, para que el niño o la niña quede ahí en la tanda extendida protegido, en un ambiente con un personal adecuado y en un ambiente tiene el desayuno, se le presenta el desayuno a la comunidad estudiantil, luego el almuerzo y ya al promediar la tarde una merienda. Ciertamente que un niño y una niña que agote ese paso va a ser un niño y una niña diferente cuando llegue a la vida adulta, y de igual modo ahí podrán los educadores detectar si los niños adolecen de debilidades que se tienen que trabajar. Es importante. Ahora bien, la República Dominicana tiene que contar con una normativa procesal que se convierta en un elemento que el potencial delincuente lo pueda ponderar, que pueda decir, bueno, si yo agredo a una persona, yo voy a ser sancionado, no voy a salir tan fácil de la cárcel. Si le corto la vida a una persona, yo sé que me expongo a que me den el tratamiento, como establece el sistema de justicia de la República Dominicana, hasta una pena máxima. Pero después está lo otro, la cultura, esa modificación que se le ha hecho, una incluye lo de la violencia intrafamiliar. Usted sabe que muchos de los hechos de violencia que culminan en crímenes, cuando se hacen los relatos, el hombre o la mujer había presentado una denuncia o múltiples denuncias, se había ordenado en algunos casos que le pusieran seguridad, pero eso al poco tiempo pasaba. Y se daban situaciones todos los días
de hombres, por ejemplo, que agreden a sus parejas o agreden a algún miembro de la familia. Lo detienen, pero al poco tiempo va un miembro de la familia o la familia en conjunto y dice que si lo dejan en prisión es peor, que deben dejarlo en libertad y que no presentan denuncia en su contra, y sobre esa base la persona ha podido salir. Bueno, la modificación que se le ha hecho que ha aprobado las modificaciones que aprobó en su sesión de ayer el Senado, ya en estos casos de violencia no podrían darse estos arreglos. Tendría que ser el sistema. Usted ha agredido, independientemente de que sea su esposa, su compañera marital, un hijo, un pariente, un primo, usted ha cometido una agresión y sobre esa base la normativa procesal lo trataría, o sea, le daría ese tratamiento. Lo otro es las medidas coercitivas, que la gente se ha preocupado mucho siempre, cuando dice, bueno, pero es que le ponen una medida coercitiva de 3 meses. La gente no entiende mucho que eso es un proceso de investigación. La gente lo que entiende muchas veces es que esa es la sanción que le han impuesto y que va a salir rápido. No. Ahora la medida coercitiva de prisión podría extenderse hasta 2 años, de acuerdo a esa modificación que se ha hecho. Van a venir los que plantean, bueno, que la modificación no soluciona el problema, pero yo digo se puede ir en 2 vías. Afrontando lo que son realidades materiales concretas que pueden posibilitar la ocurrencia de hechos de violencia, pero de igual modo en la otra vía, una voluntad y mecanismos que permitan sancionar el que agrede a una persona, el que corta una vida, el que despoja a otro de lo suyo con violencia o de cualquier manera, que se active el mecanismo de sanción en República Dominicana. De ahí que esta decisión ya del Senado de la República anoche, ciertamente que reactiva el debate en torno al Código Procesal Penal, con las posiciones que nosotros conocemos, pero desde esta mesa decimos que eso no es óbice u obstáculo, no, se puede ir en donde usted va afrontando las realidades concretas que tiene República Dominicana, que son problemas, pero de igual modo usted tiene la normativa. Y esto es importante porque coincide con el proceso. El gobierno está, por ejemplo, en el Plan Nacional de Seguridad, que incluye la línea 111, que la gente prefiere ya comienza a decir 111, pero en realidad esa línea se denomina 111. Y es una novedad en República Dominicana que ya el país comenzará a recibir los servicios de este sistema de seguridad, que es parte de todas estas acciones que se están tomando para afrontar el problema de inseguridad en República Dominicana. Ya de igual modo se están instalando cámaras en puntos estratégicos, que incluye todo esto, y que se produzca esta modificación ahora ciertamente que es importante. Ahora, ¿qué decimos nosotros a propósito de esta modificación? Que ya el Congreso de la República debe tomar una decisión con el proyecto de reforma del Código Penal Dominicano. Ya hay múltiples modalidades de delincuencia que el Código Penal no están tipificadas en República Dominicana. Y esto deben los señores legisladores, las señoras legisladoras, colocarlo en la agenda. Tomar una decisión con el Código Penal Dominicano. El presidente Leonel Fernández presentó el primer proyecto de reforma del Código Penal el 27 de febrero del año 2000. Estamos hoy a 27 de marzo de 2014. O sea, 14 años y días de que se presentara esa iniciativa. Entonces, eso debe entrar también en la agenda, porque la República Dominicana requiere un código penal que se corresponda con la realidad que vive el mundo y con una visión de futuro. De ahí que esto a propósito de la decisión en el Senado de
de aprobar las modificaciones al Código Procesal Penal. 2, qué importante cuando una administración del gobierno toma una decisión y la ejecuta, le da seguimiento hasta el final. Las centenares de familias que han vivido, que vivieron en el entorno del lago Enriquillo, para esa gente ha sido una tragedia el crecimiento de las aguas del lago Enriquillo al grado que le inundaron plantaciones, algunos que tenían actos ganaderos. Todo esto, la invasión de las aguas del lago Enriquillo, pues le dañó todo. Y de repente a esta gente le cambió la vida. El presidente Danilo Medina tomó la decisión de hacer un nuevo asentamiento para más de 500 familias afectadas. Y es ahí cuando surge ese proyecto que se construye en Boca de Cachón, en Boca de Cachón, en Jimaní, que ahí se van a asentar esas familias afectadas por las inundaciones del lago Enriquillo. ¿Por qué digo que es importante cuando una administración toma una medida y le da seguimiento hasta ejecutarla? Boca de Cachón ya está en sus finales. Ayer, por ejemplo, varios amigos que me llamaron de Jimaní me daban la información que ya lo de las vías, me dice, bueno, se trazaron vías nuevas, que ya esto prácticamente está concluido, que se dan los toques finales a las viviendas que van a recibir las familias y que existe en esa zona múltiples expectativas porque hay gente que no ha estado viviendo bien, que no ha estado prácticamente viviendo un drama. En el momento que reciban estas viviendas, esa vivienda es lo que se puede denominar una pequeña ciudad con ese concepto, porque tiene el trazado de vías adecuado, tiene las áreas para el esparcimiento, tiene un lugar para la práctica de deporte, de actividades culturales, tiene el centro educativo, es decir, con las condiciones de vivir en una pequeña ciudad. Esa es una iniciativa que merece el saludo y reconocimiento de la sociedad, porque ciertamente indica cómo, cuando desde la administración del gobierno hay voluntad, el problema más difícil se le puede encontrar una solución, como es el asentar a estas familias en un lugar seguro, que se puedan sentir en un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades y sobre todo que sus hijos, hijas, crezcan en un ambiente sano. Ciertamente que esta es una nota importante, que Boca de Cachón esté ya en las finales. Y lo otro es, el que quiero resaltar es el espíritu democrático y por qué da confianza a la sociedad del presidente Danilo Medina. Y nosotros decimos que es una característica de las administraciones del PLD que la sociedad aprecia, que es que entiende que los asuntos de Estado lo debe compartir el liderazgo de la República, que el que esté en la administración del gobierno no es un rey, sino que comparte las decisiones y debe darle la oportunidad a la oposición para que también exprese sus pareceres, porque en una discusión de un asunto de interés nacional vale ahí. Y entonces este esfuerzo que ha hecho el presidente Danilo Medina de consultar el liderazgo, lo que viene es a reafirmar esa cultura democrática que hay en el Partido de la Liberación Dominicana y en sus administraciones de gobierno. Es decir, no el criterio de que soy único, que podemos actuar, y eso explica de igual modo también cómo eso influye en la sociedad, o sea, cómo eso distiende. Cuando se entiende, nosotros vivimos en un régimen democrático que garantiza la participación, que no cierra puertas a discusiones y que también le brinda el espacio a la oposición para que pueda también expresar sus ideas. Una ley de naturalización en República Dominicana, para que sea efectiva, ciertamente requiere el apoyo del liderazgo de la República. Si no hay ese apoyo, sería difícil ejecutarla y de igual modo
dejaría siempre abierta una vía para la desinformación. Gente que no le interesa que se produzca la regularización de los extranjeros en República Dominicana, porque esto le da beneficio de múltiples maneras, y gente también que entiende que un punto tan importante no se le puede dejar al que está en el gobierno, porque eso en el largo plazo va a ser muy positivo y va a marcar esa administración, y ese es un punto que será difícil superárselo a una administración después que pase. Eso es ver un ejercicio de la política con un enanismo que no tiene explicación, solo en irracionalidad. De manera que esto es importante y también es estimulante usted ver los organismos del Estado. ¿Qué dice la Junta Central Electoral cuando le preguntan el parecer al presidente? Que ese es un organismo que no tiene duda en acatar lo que dispone la ley, que ese organismo siempre está preparado para aplicar la ley y hacer lo que la ley manda. Eso ciertamente también que da confianza y muestra cómo se fortalece el sistema democrático en República Dominicana. Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. El presidente continuó ayer su periplo de consulta con diferentes sectores, liderazgo nacional, a los fines de lo que deberá ser la elaboración y entrega al Congreso Nacional del proyecto de naturalización, ¿verdad? Tenemos entendido que hoy el presidente tocará las puertas de la familia Castillo, encabezada por el doctor Marino Vinicio Castillo, en su oficina de abogados. Eso está pautado para hoy. Ya anoche también el presidente estuvo con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Hemos de suponer que también en la misma gestión. O sea que felizmente estamos cerrando un ciclo importante, que es el del conocimiento cabal del presidente, de qué piensa cada uno de los actores y sectores de la vida nacional, para ver si nosotros podemos cerrar el expediente de la sentencia, la formidable histórica sentencia 168-13, que constituye el principio del fin de gravísimos problemas que hemos venido arrastrando desde muchísimo tiempo en materia bilateral con la vecina nación, con Haití, ¿verdad? Entonces ya es tiempo de que concluyamos esta parte y nos centremos entonces en otros temas tan importantes como ese, que conforman parte de la agenda nacional, que es bastante amplia. Entonces nosotros aspiramos a que eso termine felizmente, como dice el presidente, pues ya sometiendo el proyecto, el referido proyecto, para la próxima semana. Quiero, sin embargo, señalar algo que me parece importante. La embajadora de Francia en el país dice que lamenta que la comunidad y las presiones que está recibiendo el país y el gobierno de la comunidad internacional, pero que esa comunidad internacional tiene plena confianza en el presidente Danilo Medina. Bueno, nos alegra que tengan confianza en el presidente Danilo Medina y nos alegra que reconozca la embajadora de Francia que efectivamente estamos recibiendo presiones en forma inaudita de naciones que le hacen caso omiso a nuestra condición de nación soberana. El que ella lo reconozca, bueno, que bien, y que tengan confianza en nuestro presidente también. Ahora, un señalamiento, la confianza que nosotros estamos seguros que no va a perder el presidente Danilo Medina a propósito de esa sentencia 168, es la confianza del pueblo dominicano, que es la que él debe preservar y la que él va a preservar, la confianza de su pueblo. Luego, la confianza de la colectividad internacional, bueno, veremos, aplaudimos que la tenga y que la mantenga y que la robustezca, pero lo primario es la confianza de su pueblo. A propósito, decimos esto, de la sentencia, de la aplicación irrestricta de la sentencia 168-13. Eso con relación a ese tema. Miren, ayer el periódico El Día traía una información, un reportaje bien hecho, ¿verdad? Bien estructurado, y donde planteaba que la continuación de la segunda línea del metro de Santo Domingo
dejaba al desnudo la pobreza de los residentes debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez. Ciertamente, es los trabajos que se están haciendo allí, pues obligó a la movilización de muchas familias, y entonces los reportes que se están haciendo de los medios dejan ver lo que es una realidad. El cordón de miseria que hay ahí, eso forma parte del cordón de miseria que por mucho tiempo tiene el Distrito Nacional a lo largo de la Osama y de la Isabela. Hay un cordón de miseria, ¿cierto? Pero también quizás faltó ahí decir que esa continuación de línea del metro le ofreció la gran oportunidad a centenares de familias residentes debajo del puente a cambiar su situación, porque entonces le fueron compradas esas mejoras que tenían ahí y se les dieron las condiciones para mejorar sus condiciones de vida. Pero además, esa segunda línea del metro que ha mostrado la pobreza en la zona, va a significar un alivio bastante importante para toda esa colectividad que vive en las inmediaciones, ahí en Gualey, toda esa zona por ahí, y parte de Los Minas, toda esa zona, cuando se ponga en operación esa segunda parte de la segunda línea del metro. Quería solo resaltar eso, que si bien es cierto que los trabajos ponen al descubierto lo que existe ya, del mismo modo esos trabajos lo que hacen es reivindicar a la gente que vivía ahí debajo del puente, y todo el que fue afectado por eso fue afectado positivamente. Y los trabajos que se están haciendo es precisamente para mejorar uno de los puntos nodales, que es el problema del transporte en varios estamentos, en materia de costos, ¿verdad? Lo que significa para una familia pobre, clase media, transportarse. Bueno, va a haber ahí ya, se amplía esa oferta importante con esa extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo. El presidente Danilo Medina decía ayer, se quejaba, decía, caray, que lamenta que tengamos salarios tan deprimidos en el país, sobre todo en el sector agropecuario, y tiene mucha razón el presidente, y qué bueno que lo diga él, con conocimiento de causa, es el jefe del Estado y además ha estado permanentemente en contacto con la colectividad rural y con los campesinos y las asociaciones de productores agropecuarios en el país. Se da cuenta el presidente de que ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, problemas estructurales que debemos resolver. De la misma manera que el presidente se queja con toda razón de esos salarios bajos, se queja también de que el Estado no está en condiciones de responder a todos los requerimientos de la sociedad, y de eso venimos hablando desde hace tiempo. Y fíjense cómo hoy resalta uno de los medios de comunicación que el 80% de las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, pues prácticamente salen del mercado a los 2 años, quebradas, fracasan, dice el titular de esa información que recoge un levantamiento que se hizo en ese sentido. Bueno, y que ahí también hay problemas estructurales. No es tener una pyme por tenerla. Vamos a ver las condiciones para tener una pyme y vamos a ver el trato desde el Estado a las pymes, las facilidades a las pymes. ¿Cuál va a ser el comportamiento, por ejemplo, del sistema fiscal con las pymes? Son muchas cosas. El problema eléctrico, ¿qué va a pasar aquí con las pymes cuando podamos resolver el problema de los altos precios de la factura eléctrica? Y además la escasez de energía que obliga a muchas de esos pequeños empresarios, microempresarios, a buscarse por lo menos un inversor, y eso es también costos para ellos. Entonces, para que ustedes vean que aquí hay muchos problemas estructurales que debemos atacar, que a propósito del fisco y de los problemas estructurales, los mayoristas lograron que el gobierno, y qué bueno, yo me alegro de todas maneras, porque bueno, lo importante es que paguen y que no se sigan quedando con el dinero del fisco. Los mayoristas que se negaban a que se le instalaran el sistema las impresoras fiscales llegaron a acuerdo con la DGI para que la DGI asuma el precio de esa instalación del aparato.
y se lo van a descontar, bueno, de lo que ellos, oigan bien, ay Dios mío, este es un país muy especial. Ustedes saben que esa gente se vienen quedando con el dinero que le cobran a la gente cuando lo compran bienes y servicios. Entonces esos mayoristas que no tienen control fiscal, el impuesto que le paga la gente y que deben mandarlo al fisco, ellos se quedan en sus cajas, en sus cajones, debajo del colchón con eso. Como eso se va a regular, entonces ellos estaban rebeldes, ellos no querían eso, ni lo quieren, no crean ustedes, ni lo quieren, porque van a dejar de recibir cheles que no son de ellos, es un dinero que le pertenece al fisco y que ellos se lo habían estado quedando. Pero el gobierno, buscando una forma, una alternativa, esa prudencia que marca estas secciones del Partido de la Liberación Dominicana a los fines de conseguir un objetivo, que es que todos paguemos el impuesto. Bueno, le van a dar la facilidad para que esta gente no tenga que sacar probablemente de lo que se ha estado tomando, que no es suyo, se lo han estado tomando durante años, pero no, ellos no van a tocar eso, el Estado se lo va a aportar. ¿De qué manera? Bueno, de lo mismo ahora que ellos van a mandar al fisco porque tienen que pagar, mandar los impuestos, de ahí el Estado lo va a ir desmontando para que ellos instalen eso. Es bueno darle seguimiento a este proceso porque todo el mundo deberá instalar el que le corresponde, el que venda más de, me parece que son 39 millones de pesos al año. Ya es un mediano. Exacto, un mediano. 39 millones de pesos al año tiene que pasar, ya hay que instalarle el aparato para tener control sobre ellos, para que paguen, pero para que además le den al Estado lo que le han estado quitando, que es ellos como agentes de retención se retenían, pero para sí, no para el fisco, esos recursos. No, y el que tiene su kiosquito, su colmadito, que esté tranquilo porque lo quisieron confundir, llevando la intranquilidad. Exactamente. Imagínese usted que vende, que tiene un kiosquito que ha instalado, o un colmadito, que quiere lograr movilidad social, que su familia se desarrolle. Exactamente. La normativa no lo incluye. No lo incluye. Porque ya usted sabe, para un colmadito vender 80% sobre 30 millones de pesos. Es preocupante, muy preocupante. Además el Estado está invirtiendo un dinero, centenares de millones. Entonces, si al segundo año de quiebran, cada 100 empresas, de cada 10, 8 quiebran, no estamos... problema estructural. No, y mirar ahí, Mozart, incluso, usted ve ahí si hay que mirar todo esto que Mozart refería, la parte impositiva. Sí. Y usted dice, ¿usted sabe por qué? Porque una micro o pequeña empresa no es excluida, tiene que pagar el impuesto. Ese pago por adelantado. Y de igual modo... Que revienta, eso revienta a uno. Y tiene Mozart que pagar la seguridad social. Y ahí esa porque seguridad. Ya cuando usted entra que no juegan con un eso, empleado, esa gente. Ese empleado está protegido por la seguridad social. Nosotros vamos y eso se paga. Con uno de los funcionarios de mayor conocimiento en términos del sector agropecuario, en términos de tecnología y demás, que es Luis Yanguela. Estoy leyendo aquí un artículo de Oppenhauer. La inversión en la investigación. Es que mientras nosotros no hemos podido hacer un pacto fiscal donde un empresario pueda decirle, sí, yo voy a instalar un aparatito para que ustedes garanticen que yo le voy a entregar a ustedes, que yo retengo el ITEVIS. Nada, no se puede oír nada. No. Tú pones a Corea del Sur, y eso sí yo me acuerdo, nosotros conocemos esa experiencia. En el año los 70, 80, Corea del Sur estaba entre los países más atrasados económicamente del mundo. El Producto Interno Bruto de Corea era relativamente similar al de la República Dominicana en los años 70. Corea debe ser la 10ª potencia económica del mundo. Tiene que tener un comercio exterior de más de 350 mil millones de dólares y está a la punta tecnológica en todo. ¿Qué tiene que ver eso? Dos cosas que nosotros estamos: educación e investigación. Sí. Tú le preguntas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cuál es el presupuesto de ustedes para la investigación? Investigación y extensión. Investigación y extensión. Son nimiedades lo que las universidades dedican. No, que nos están cancelando a 800 empleados que lo pusieron en la campaña electoral. Lo de ellos es el salario. Entonces, no, que nosotros la cooperativa hay que buscarle el plan médico, hay que buscar esto, lo otro, y un barril sin fondo. Así es. La Universidad del Estado no...
virtualmente no debe ser menos del 0.0% de todo su presupuesto hacia la investigación científica. Así es. Cuba tiene 9 productos solicitados a patente internacional. La Organización Mundial de las Patentes Internacionales encuentra que en América Latina solo Brasil presentó 660 solicitudes de patentes internacionales el año pasado. México 233, Chile 144, Colombia 82, Argentina 26, Perú 13, Costa Rica 12, Cuba 9, Venezuela 1. La República Dominicana van a pasar muchos años, a mí me apena Claro, de que uno presente, cuando tenemos por ejemplo la industria farmacéutica, la posibilidad de trabajar en eso, que es vinculante con el desarrollo. No, y que ha demostrado que es eficiente. Va a la salud del pueblo, va con productos, Pero la ahogan. Sí, Termina una cosa, viene y se daña. Es decir, la ahogan y permiten también la falsificación de medicamentos. nosotros tenemos una isla que tiene, Porque de la todo, tercera claro. parte es Haití de la isla. Todo el riesgo fitosanitario que pueda tener del mundo. Entonces, de este lado necesitamos más inversión en la investigación para evitar. Aquí viene, cuando tú das de lo mejor que va produciendo, por ejemplo, en la ganadería, en la porcicultura, de repente viene una desgracia de Haití, porque no entendemos eso, de que la frontera es terrestre. Sí, Claro. sí. Y que la frontera es imaginaria. Y por ahí pasa de todo. Y pasa de todo, entonces De todo. así no puede ser. Entonces los empresarios, mientras tengan mucho dinero, yo me refiero a una cúpula empresarial, y mientras puedan irse a Vermont, Sí. o puedan dar su viaje por van lejos de la contaminación. a ellos les importa que esto se acabe, Sí. que el país no tenga, es así que tienen la visión. Con sus 3 vacaciones al año. 3 vacaciones al año y una cuarta, Y una cuarta innominada, que sí. dice yo voy a salir de urgencia. Así es. Urgencia médica, ya tú sabes. Vamos, Bien. señores, a un cambio. Vamos a tener entonces, hoy ustedes saben que hoy es Jueves Agropecuario. Tenemos el privilegio para nosotros y además mucho placer de tener en esta parte al ingeniero Luis Yanguela, quien es viceministro de Agricultura. También vamos a tener a Edward Camilo del Departamento Ejecutivo de la UEPI. Yo no voy a avanzar más de ahí porque Déjalo no ahí, entiendo nada. déjalo ahí. Pero sí tenemos ya en el set a Luis, que es muy amigo de nosotros y que va a ilustrarnos sobre el tema que acabamos de plantear ahora. Nos vamos a ver casi de inmediato, señores.